this computer. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando con trabajo y energía, dice. En la figura un carro de una montaña rusa parte del reposo. Eso significa velocidad inicial cero. Parte del reposo en el punto A 30 centímetros sobre el nivel del suelo. Como dice 30 centímetros y joule en newton metros, esto vamos a tener que pasarlo a metros. Encuentre la velocidad en el punto B. Sin roce, no hay roce. B, la altura H. ¿Cuánto vale H? B, la altura H en el punto C, HC. Sabiendo que su velocidad en C va a valer 20 metros partido por segundo. Letra C. Finalmente el carro llega al punto D, donde se aplican los frenos. Frenos en punto D. Estos traban las ruedas en el punto E. A 24 metros de D. ¿Qué coeficiente de roce cinético existe? Me preguntan el mu sub c, en ese caso. Y el dibujo es el siguiente. Ya, este es el punto A. O sea que esto va a ser HA. Este es el punto B. Este es el punto C. Este es el punto D. Y este es el punto E. Y en D se aplican los frenos, se traba la rueda a 24 metros. Yo tengo 24 metros ahí. De D hasta E tengo 24 metros. Eso es. Copias el problema y seguimos. Ya. Aquí tenemos que poner D a 0. O sea, tiene velocidad inicial 0. Entonces vamos a poner en A solo tenemos energía potencial. Porque no tenemos energía cinética. Entonces, vamos a tener MGHA. En la figura, una montaña rusa parte el reposo en A 30 centímetros del nivel del suelo. O sea que aquí hay 0,3 metros. Y ahí está ahí. A 30 centímetros sobre el nivel del suelo, dice. Sí, 30 metros, no 30 centímetros, 30 metros. Había leído mal. 30 metros. Entonces aquí hay 30 metros.
En A vamos a tener la masa, no lo sabemos, del carrito que está ahí, la montaña rusa, G y H. La masa no la conocemos. G vale 10 y H vale 30. Entonces 30 por 10 son 300 Joule. No, claro, la masa está en kilogramos, metros partido por segundo cuadrado. Esto va a ser kilogramo, el G es metro partido por segundo cuadrado, y esto va a ser metro. Esto es newton y esto es metro. Entonces newton metro es ya, estamos bien. Eso nada. En B vamos a tener energía potencial 0, porque no tiene altura, más 1/2 de mv cuadrado. No conocemos la masa ni conocemos la velocidad de P. Esas dos no las conocemos. Pero sabemos que la energía en A tiene que ser igual a la energía en B, porque no hay roce. Entonces la energía se conserva. Y la energía en A eran 300 Joule, y la energía en B va a ser 1/2 de mv sub v al cuadrado. Pero estos 300 Joule iba incluido el m ya. Era 300 m. ¿Ya? 30 por 10, 300 m. Se nos van las m. Y puedo obtener la velocidad. V sub v al cuadrado me va a quedar 600. Ya. Y raíz, y v sub v va a ser la raíz de 600. Y eso me da raíz de 600, ahí viene la Susi. Ya. Raíz de 600. Chac. 24,49 metros partido por segundo. Eso me quedó. ¿Ya? Tengo la velocidad en B. Tengo la energía en A. 300 m Joule. ¿Ya? Voy a colocarle ahí m, por si acaso. M por 300. ¿Ya? Entonces, para que se me vaya ahí y me quede, pueda sacar la velocidad en el punto B. Entonces, la energía cinética que tengo en B va a ser 300 m Joule. Aquí. ¿Ya? Aquí tengo MGH nomás. Y aquí en C voy a tener MGH más 1/2 de mv sub C, que me lo dan 20. Aquí voy a tener energía cinética más potencial. Cuando hayan copiado, manita. Entonces, en el punto A tengo solo energía potencial, MGH. En B, toda esta potencial se va a convertir en cinética, 1/2 mv cuadrado. Y en esta energía cinética tiene que ser igual a la energía potencial de C, MGHC, más 1/2 mv sub C al cuadrado. Y la velocidad en C es 20 metros partido por segundo. Entonces aquí saqué la potencial en A, MGH, me quedan 300 m Joule. Y en B va a tener potencial 0 porque no tiene altura y va a tener 1/2 mv sub B al cuadrado. Pero la velocidad de B no la conozco ni la masa. Pero sé que la energía que tiene en B es 300 m Joule. ¿Por qué? Porque no hay roce, es la misma que A que B. Comparo la energía en A con la de B, se me van las masas.
Y me queda 2 por 300, 600 joules, raíz de 600, la velocidad de B es 24,49 metros partido por segundo. Y ahora me avisan cuando hayan copiado para seguir con la parte, para determinar esta altura HC. Grabando. Entonces, voy a borrar esta parte. Ya la tienen copiada. Y esta parte la tienen copiada. Por si necesitamos datos después. Dice determinar HC. La energía B sub B ya la tenemos lista. Ya. Y entonces nos falta la altura HC. Entonces aquí teníamos 300 m joule. 300 por la masa por joule. Y es lo mismo que vamos a tener acá, porque aquí también vamos a tener 300 la masa por joule. Porque no hay, la energía se conserva porque no hay roce. Entonces, en B tenemos 300 m joule. Esto en el punto B. Y en C vamos a tener MGHC, ¿ya? Porque tenemos energía potencial, más un medio MB sub C al cuadrado, ¿ya? Esto es lo que tenemos que determinar. Se van las M, entonces me va a quedar 300 joules, es igual a 10 HC, porque G lo tomamos como 10, más un medio, la velocidad de C, que es 20, al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado son 400, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? 20 al cuadrado son 400, dividido por 2 son 200. Aquí tenemos 200. Todo esto es 200. Entonces, 300 menos 200 me quedan 100. Es igual a 10 HC. Luego HC es 100 dividido por 10. Y ahí se me va a hacer 0,0 y me quedan 10 metros. Eso vale HC. ¿Ya? Esto estaría listo entonces. Estaría lista la parte B. Determinamos HC. Copian y me avisan. Ahora nos vamos a ir a la pregunta C. Dice, en D se aplican los frenos. O sea que aquí empieza a ser rugoso. Y traban las ruedas en E. O sea, aquí llego con velocidad 0. Ahí llego con velocidad 0. Pero de aquí a aquí tengo 24 metros. Entonces la energía que tengo en C va a ser igual a la energía que tengo en D. ¿No es cierto? Y aquí se tenía 300 masa joule, porque la masa del carrito no la conozco. Y la energía que tengo en D va a ser igual a la energía que tengo en E, pero la energía que tengo en E va a ser menor que la energía que tengo en D. ¿Por qué? Porque aquí hay roce. Hay un trabajo debido a la fuerza de roce en este pedacito. Entonces, como esta va a ser menor que esta, le voy a sumar el trabajo debido a la fuerza de roce que va a ser el carrito aquí. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí tengo 300 m joule, pero no sé cuánto tengo acá. Ni sé cuánto es igual al trabajo por fuerza de roce. Pero el trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce por la distancia. La distancia la tengo, 24 metros. Pero la fuerza de roce no la tengo. Pero la fuerza de roce, por definición, es mu por n. Mu por n. Mu cinético en este caso, por n.
Entonces, la energía que tengo en E van a ser los 300 M Joule. ¿Ya? 300 M Joule. La energía que tengo en E, no sé cuánto tengo en E. No sé. Sí sé cuánto tengo. Pero después se lo digo. Más el mu sub C por la normal. Por la normal. Por la distancia que son los 24 metros. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la normal aquí? El peso es igual a la normal. Para eso ocupamos dinámica. Entonces, el peso mg del carrito va a ser igual a la normal. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo los 300 masa Joule. Es igual a la energía que tengo en E, más mu sub C. La normal es igual a Ng por los 24 metros. Y en E, ¿tengo energía cinética? Si la velocidad con que freno y llego ahí es 0, ¿tengo energía cinética o no? Pregunto. Y ustedes me dicen. Acuérdense que la energía cinética es 1/2 mv cuadrado. Si la velocidad es 0, ¿tengo energía cinética? Matías. No. No tengo energía cinética, pues hijo, porque llegué y frené aquí y llegué ahí con velocidad 0. Pues. No tengo energía cinética. ¿Y tengo energía potencial? ¿Tengo altura? Tampoco tengo altura. Entonces eso es 0. No tengo ni energía cinética porque no tengo velocidad. Llega al punto E con 0. Y llega a... la altura no tengo porque ya está todo en el mismo nivel. Entonces eso es 0. Entonces, y aquí tengo masa se va con masa. Esto es 0. Entonces tengo que los 300 Joule van a valer a G por 24 por mu sub C. Entonces voy a borrar aquí. Esto ya está copiado. Entonces voy a tener que 300 Joule van a ser igual a mu sub C por G, que vale 10, y por 24. Entonces 300 Joule. Y esto es 0, ¿por qué 0? Porque no tiene altura. Entonces la energía potencial, MGH, es 0. Y no tiene velocidad. Por lo tanto, 1/2 mv cuadrado es 0. Ya, entonces esto va a ser igual a 240 mu sub C. Mu sub C va a ser igual a 300 dividido por 240. ¿Y cuánto da eso? 300 dividido por 240 da 1,25. ¿Ya? Como este es un ejercicio de libro, podemos aceptar el 1,25, pero los mus fluctúan entre 0 y 1, normalmente. ¿Ya? Los mu, tanto los estáticos como los cinéticos, fluctúan entre 0 y 1. Por ejemplo, madera es 0,4. ¿Ya? Entonces, como ejercicio del libro, vamos a aceptar el 1,25 porque está bien calculado, pero debería ser entre 0 y 1 más o menos. Eso es. Copian.
Repito de nuevo. La energía en C es igual a la energía en D, es igual a la energía en B, es igual a la energía en A. En A sacamos que era MGH, eran 300 más allá. Entonces aquí tengo 300 más allá. Y aquí tengo energía en E más, porque perdió energía por todo este roce, más el trabajo por fuerza de roce va a ser igual a los 300 mJ. Pero la energía en E es cero. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad, llega con velocidad cero, entonces un medio mv cuadrado me da cero. Y MGH no tiene altura, cero. Entonces la energía en E es cero. Tengo nada más que el trabajo por fuerza de roce. Y el trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce por la distancia. Y la fuerza de roce es mu por n. Y n, la normal, es igual al peso. N es igual a mg. Por la distancia, que son 24. Esto vale 0 y estos 300 es m ya. Como tenemos m y m, se nos van. Y me queda 300 es igual a mu sub c por g por 24. Entonces 24 por 10 son 240 mu sub c, y esto pasa dividiendo y me dio 1,25. Pero debió haber dado entre 0 y 1 porque los mu siempre fluctúan entre 0 y 1. Pero bueno. Ya. Aquí viene otro, pero este es más fácil. Un bloque de 3 kilos. Es empujado 6 metros sobre un piso horizontal. Sobre un piso con velocidad constante. Eso significa que la suma de las fuerzas son 0. Mediante una fuerza F. Que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Horizontal. Si durante el movimiento actúa una fuerza de roce, actúa una fuerza de roce igual a 20 newton. Calcular. Letra A, el trabajo neto. Y acuérdense que peso era W y peso con cachitos aquí es trabajo. Trabajo neto. B, trabajo neto es el trabajo de todas las fuerzas actuantes. El trabajo efectuado por F. Trabajo efectuado debido a F. C, el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el piso. Eso hay que determinar. Ya. Y trabajan porque como hicimos uno parecido el lunes, seguro que lo hacen. ¿Ya? Trabajo es fuerza por distancia. La fuerza en dirección de la distancia. Eso dice, la fuerza en dirección de la distancia. Eso hay que tener en cuenta.
Entonces el dibujo va a ser una superficie horizontal, un bloque de 3 kilos, que es empujado de aquí hasta acá, hasta el centro de masa. Ahí hay 6 metros, ¿no es cierto? Con una velocidad constante mediante una fuerza F que forma un ángulo. Aquí una F que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Entonces aquí le vamos a poner los 37. Ahí. Ya, si durante el movimiento la fuerza no me la dan. ¿Qué forma? Mediante una fuerza F, no me la dan. Dice F nomás. Ya. Que forma con la horizontal. Si durante el movimiento actúa una fuerza de roce, o sea, esto es rugoso, y hacia acá va a estar la fuerza de roce, y que va a tener un módulo de 20 newton. ¿Ya? Entonces, hagan el DCL, ¿no es cierto? Hagan el DCL y empiecen a trabajar. Entonces hay que determinar el trabajo neto. El trabajo neto, letra A, el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas actuantes. Entonces va a ser la fuerza actuante es la fuerza normal, más la fuerza peso, más la fuerza de roce, más la componente X de la fuerza F. Por la distancia, ¿ya? Eso significa fuerza por distancia, acuérdense, en dirección de la distancia. Entonces esto va a ser por la distancia, por la distancia, por la distancia, por la distancia. ¿Ya? La fuerza en dirección de la distancia. Porque el torque es al contrario, la fuerza perpendicular a la distancia. Y en trabajo, en la fuerza por la distancia, la fuerza en dirección de la distancia. Y F tiene un Fx que está en dirección de la distancia y un Fi que está perpendicular a la distancia. Aquí el trabajo es 0. Entonces tendríamos que la normal hace un trabajo 0 porque la normal es hacia arriba y el coso se mueve hacia allá, perpendicular. El peso es hacia abajo. Aquí tengo el peso. El peso hacia abajo, entonces el peso es perpendicular a la distancia. Sería 0 el trabajo. ¿Ya? La fuerza de roce, sí, pues la fuerza de roce estaría para acá, ¿ya? Pero se mueve con la distancia. Entonces la fuerza de roce por la distancia negativo sería el trabajo. Ahí tendríamos trabajo. Y Fx tendríamos trabajo. En Fi no, porque es perpendicular al movimiento. Fx tendría el trabajo. ¿Y Fx vale cuánto? ¿Cuánto vale Fx? ¿Me dictan? ¿Cuánto vale Fx? Susan. 6 metros. ¿Cuánto vale? No, 6 metros vale el trabajo. Aquí seríamos 6 metros. Está bien, 6 metros tendríamos ahí. ¿Y cuánto vale Fx? F, seno o coseno. Hipotenusa, siempre hipotenusa seno o hipotenusa coseno. ¿Cuánto vale Fx? Ese pedacito. Hipotenusa, el F no lo conocemos, no lo dan. Una fuerza F no me dice. Coseno, seno, si tengo al lado del ángulo es coseno. Se supone que dieron la par ustedes ya. Tendría eso yo. Ese sería el trabajo neto.
efectuado por la fuerza F. Trabajo neto efectuado, el neto sería eso, 0, 0, y aquí es fuerza de roce por la distancia, nos falta esa. La fuerza de roce sería mu por n, ¿no es cierto? La fuerza de roce es mu por n por la distancia. ¿Ya? Mu sub c en este caso. Y la normal es igual al peso. La fuerza de roce me queda mu por n por la distancia. La distancia son 6 metros. Listo. La normal es igual a mg. Y el mu sub c no sé cuánto vale. Y esa sería la fuerza de roce por la distancia. Este sería el trabajo efectuado por la fuerza de roce. Trabajo efectuado debido a la fuerza de roce. Sería mu sub c, no lo conozco. La masa son 3 kilos. Por G son 30. 3 por 10, 30. Por 6, 18. Entonces el trabajo debido a la fuerza de roce sería 6 por 3, 180 mu sub c. ¿Ya? Eso sería el trabajo debido a la fuerza de roce. Este sería el trabajo efectuado por N, por la fuerza. Entonces tenemos que sacarlo. Sería ¿cuánto aquí? Coseno de 37 por 6. 4,79. Aquí me daría 4,79 F. Este sería el trabajo debido a la fuerza F. ¿Ya? Y este sería el trabajo debido a la fuerza de roce. Y el trabajo debido a la normal es 0. Y debido al peso es 0, porque es perpendicular al desplazamiento. Y debido a la componente I de F también es 0 porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo neto sería esto más esto, ¿ya? Y no me dan F, ¿ya? Y me dicen velocidad constante, entonces la suma de la fuerza aquí la hago 0. Entonces, como la velocidad es constante, la sumatoria de fuerza es 0, ¿ya? Entonces las X tendríamos Fx menos Fr. Suma las fuerzas en las X igual 0. Sería igual a F coseno de 37 menos la fuerza de roce, y la fuerza de roce es mu por N. Y N vale 10, 30. 10 por 10, el mg son 30. ¿Ya? Ahí tendríamos la suma de la fuerza. Y tenemos una ecuación y dos incógnitas. Esa y esa. Y la sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0 sería igual a F coseno de 37, porque estoy hipotenusa seno, estoy en el pedacito que está opuesto al ángulo, más la normal, menos el peso, que está para abajo, menos mg, 30. La masa es 10, es 3 y G vale 10. Entonces, aquí tengo otra ecuación que tengo F desconocido y la normal es igual a mg. O sea, claro, tengo F seno de 30 aquí tengo la normal y aquí tengo el peso. Entonces, aquí puedo sacar que N es igual a F seno de 30 menos, ahí podría sacar que la normal para mí vale 30 positivo porque pasa para acá,
Y todo esto pasa para acá, me queda menos f seno de 30. L es igual a 30 menos 0,5f. Eso es la normal. Porque seno de 30 es 0,5. Tendría eso yo, la normal. Y la fuerza de roce es mu por n. ¿Ya? Pero el mu no lo conozco. Sería mu aquí y mu acá. Pero no lo conozco el mu. Y no conozco f. Ya como para sacarlo. Copia por mientras. Copia por mientras. Pero me dan que la fuerza de roce vale 20. Aquí dice 20. Y tengo que la fuerza de roce... Ah, ahora sí, porque no me daban F, entonces no podía sacar en todas las ecuaciones, no podía sacarlo. Pero me dice que la fuerza de roce, el módulo es 20. Entonces voy a borrar acá esto. Ya estaba. Entonces me dicen que la fuerza de roce tiene módulo de 20 newton. Ya. Y la fuerza de roce es mu por n. El mu cinético no lo conozco y la normal es igual a esto. 30 menos 0,5f. Ahí lo tengo. ¿Ya? Y por otro lado tengo que el trabajo debido a esta fuerza de roce, por otro lado, tengo que debido que el trabajo debido a la fuerza de roce es igual a 180 mu sub c. Llegué a eso. ¿Ya? Llegué a eso. Pero no tengo F. Pero la fuerza de roce tiene el módulo 20. Entonces voy a poner 20 es igual a mu sub c 30 menos 0,5F. ¿Ya? Y sé que el trabajo por fuerza de roce me dio 180 mu sub c. Por otro lado, aquí no conozco ni mu sub c ni F. ¿Ya? Pero trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce por la distancia, ¿no es cierto? Entonces el trabajo por fuerza de roce son 180 mu sub c. Es la fuerza de roce y la fuerza de roce para mí es, me la dan 20. Por la distancia y la distancia son 6 metros. Ahí está. Entonces el mu sub c va a ser 6 por 2, 12, 120 dividido por 180, porque despejo esto. Y eso me da 120 dividido 180. .66666. Sí, 0,66. Súper, ahí sí. Súper, está bien. Eso es. Entonces, como yo les decía el lunes, cada vez vamos construyendo una cosa sobre otra. El lunes hicimos, no sé si viniste el lunes, Susan, hicimos uno de una ecuación trayectoria y sobre la ecuación trayectoria, con esa la derivamos, obteníamos la velocidad, obteníamos la distancia entre 0 y 3 segundos, obteníamos la aceleración y con esos datos podíamos hacer trabajo y energía. ¿Ya? Cada vez se va construyendo sobre dinámica, se va construyendo sobre cinemática, se va haciendo trabajo y energía.